evolución de los perfiles profesionales y los actuales retos de la formación en el empleo, el plan formativo de los profesionales de empleo. Para esta ponencia contamos con don Amador Cuadro Payás, catedrático del Departamento de Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, y doña Mónica Ibarria González Delgado, investigadora del Departamento de Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna. Yo estoy aquí gracias a Mónica. Mónica fue alumna mía hace unos cuantos años. Y en el año 2011 me la encuentro haciendo el DEA, el doctorado, y me veo en un tribunal teniendo que evaluar un trabajo, y de pronto me veo una enorme profesional con una soltura de presentación decente de su trabajo y un conocimiento de la formación para el empleo excepcional. Y además con un cabeo, porque ella llevaba ya muchos años trabajando en formación para el empleo, ella es pedagoga como yo, y estaba harta de ver a muchos profesionales, economistas, abogados, etcétera, metidos en formación para el empleo sin tener una base didáctica, pedagógica para el asunto, ¿no? Me decía, hombre, es una pena que toda la formación que estamos recibiendo en la universidad no se pueda aprovechar también en este caso, ¿no? Por lo tanto, ella me ha ido arrastrando a este campo. Y además me ha venido muy bien que en la ponencia anterior le agradezco a Lidia la intervención que ha hecho, porque ha puesto énfasis en el mismo concepto que me agarró a mí Mónica, que es la mejora de la calidad de la formación para el empleo. Si no hay calidad, por mucho certificado y por mucha historia, está claro, la empresa va a valorar las cosas y los usuarios van a valorar las cosas en función de la calidad que recibe. Entonces resulta que la universidad, en este caso un grado, como es el grado de pedagogía, disponemos de una base conceptual, metodológica, de investigación sobre formación, sobre diagnóstico, sobre planificación, sobre docencia, que solamente se está proyectando hacia la educación formal y no a la educación no formal, que además son dos terrenos que cada vez se están difuminando, ¿no? Lo formal y lo informal cada vez con las nuevas tecnologías está desapareciendo, y si a eso le añadimos el aprendizaje a lo largo de toda la vida, más aún, ¿no? Ya no sabemos exactamente en qué debería de consistir la formación inicial de los profesionales, porque sabemos que el mundo es tan cambiante, tanto en lo que ahora tenemos por formal como no formal, que al final probablemente nos vayamos a tener que dedicar a formarnos muy bien en esas competencias básicas que todo el mundo habla, ¿no? Competencia comunicativa, saber trabajar en equipo, saber colaborar, etcétera, etcétera, más que en conocimientos específicos de la profesión, que eso sí que está cambiando. Bueno, todo este discurso que lo hago ella a mí, ya me lo quitó. Y también en el capítulo de agradecimientos, por supuesto, agradecer a Cruz Roja que nos haya invitado a estar aquí para poder presentar la iniciativa, una humilde iniciativa que desde el grado de pedagogía vamos a intentar desarrollar en relación con la formación para el empleo, ¿vale? Yo le voy a ceder la palabra a Mónica, cosa poco habitual entre los catedráticos de la universidad, porque ella está que sabe de este tema, no me importa. Al contrario, me encanta, porque ha sido alumna mía, igual que algunas personas que estoy viendo por el auditorio que han sido también alumnos míos, ya tantos años en la universidad, no se tiene que ver. Ella les va a contar lo poco, llevamos un año y pico, que hemos hecho al respecto y lo mucho que queremos hacer en el futuro, que es la última parte, la última presentación que me he reservado, yo una presentación ya. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Amador, no esperaba esta introducción. Yo pienso que a su favor tengo que decir que es cierto que estuvimos 10 años intentando que, sobre todo con el plan de Bolonia, que introdujeran este tipo de formación en la Facultad de Educación como una parte de posgrado, con tanto cambio que había, y resultó imposible. Gracias a Amador y al departamento que representa y a los compañeros con los que trabaja, pues estamos empezando a establecer estas líneas iniciales que llevamos soñando tantos años para
nosotros, ¿no? Para los profesionales que actuamos e intervenimos en el empleo y que en muchas ocasiones tenemos dificultades para cualificarnos, reciclarnos y adquirirnos conocimientos. No me voy a extender mucho más porque estuve ensayando para no pasarme los 10 minutos y si empieza así, pues ya vamos bastante mal. Bien, como ya introdujo Amador, vamos a contar qué hemos hecho hasta ahora y sobre todo qué es lo que queremos hacer y en qué nos gustaría que, como se lleva viendo a lo largo del día, a mayores colaboraciones, mayor capacidad de que entre todos lo logremos. Un proyecto común. Creo que hoy se han dado bastantes claves de cómo la colaboración, cómo la unificación de los colectivos, cómo estas puestas en común de todos los que desde diferentes áreas estamos trabajando son necesarias para poder contribuir con los contextos de crisis que estamos viviendo, de destrucción de empleo, pero que apuntan a nuevos empleos y a nuevos nichos de empleo, como es el de la formación profesional para el empleo. Cuando empezamos a plantearnos este tema, lo primero que pensamos o lo primero que analizamos fue el mundo global en el que vivimos, donde cada vez hay que dar respuestas más rápidas, que además entendemos que hoy en día las empresas que sobrevivan a todo esto son las que sean capaces de innovar. Llevamos tiempo en foros escuchando de innovación, pero lo que tenemos que tener claro, las empresas y los trabajadores, que la innovación solo viene de mano de las personas. Por tanto, cuando nosotros empezamos a hacer este estudio entendíamos que a mayor formación, mayor capacidad de aprendizaje dentro de la organización y con ello mayor capacidad de innovación dentro de una empresa. Por lo tanto, tienen mayor aspiración a conseguir los objetivos que plantean las empresas y a generar empleos de calidad, que es por lo que aspiramos todos. También observamos el contexto de los puestos de trabajo y en ese entorno tan global y tan cambiante que demanda profesionales que sepan crear y que intervengan todo el tiempo dando soluciones a sus problemas cotidianos, nos damos cuenta que la clave es la polivalencia y la capacidad de aprendizaje que tenemos que tener nosotros, los trabajadores. Otro factor este año, como apuntábamos antes, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con numerosas empresas, de pasar rato con los técnicos de selección. Ha sido una gran experiencia tener esa oportunidad y cuando nos pedían ofertas laborales, nos pedían trabajadores para cubrir las ofertas laborales, es recurrente y coincidente, independientemente del puesto que ocupe el candidato o el perfil profesional que se está pidiendo, pues que tenga los seleccionadores nos decían, mira, que el trabajador tenga una alta capacidad y orientación para la empresa porque ya vienen desmotivados. Además, necesitamos una persona que sepa comunicar y que tenga relaciones sociales, porque en todas las empresas lo mínimo se vende. Yo puedo vender un producto, yo puedo vender un servicio, entonces necesitamos gente con capacidad de relación social y además, como somos pocos ya, con capacidad de trabajo en equipo y esa polivalencia que estamos nombrando, con conocimientos en idiomas básicos, ya el que por una parte decimos que el empleo se ha destruido, pero por otra parte la percepción que estamos teniendo es que también nosotros no nos hemos puesto las pilas para poder incorporarnos a esos empleos, por ejemplo, en cuanto al idioma. Es fundamental y cada vez más en las ofertas laborales ya no demandan un solo idioma, sino inglés, alemán y estamos observando ofertas con ruso, que ahora son los visitantes que tenemos en la isla, por ejemplo. En este sentido nos damos cuenta cómo la formación es fundamental para los trabajadores. Toda esta realidad y todo este contexto nos ha llevado a lo que fue el estudio de competencias docentes de los formadores del empleo, porque lo que nos preguntábamos es que nosotros en este contexto tan global, teniendo que formar a personas para que sean polivalentes, para que se adapten a los contextos, para que puedan aprender, ¿qué tenemos que saber hacer nosotros? ¿Dónde nos podemos reciclar? Y esas fueron las preguntas que hicimos como punto de partida a este trabajo. Bueno, desgraciadamente por el tiempo no podemos profundizar en los datos de la investigación. Fue una pequeña investigación que nos ha servido para darnos pistas de por dónde teníamos que establecer más líneas de investigación. Necesitaríamos un ratito más, que cuando quieran gustosamente les contamos
muchas más cosas de los datos hallados. La verdad que el repaso que ha hecho Lidia ha sido espectacular, porque lo primero que hicimos fue revisar la normativa y la evolución. Es curioso que la formación para el empleo ya lleva bastantes años, contamos con el 64. No lo sé, para que se viera. Ya priorizando a las personas de baja cualificación, o sea que ya tenemos un recorrido histórico hasta llegar a lo que hoy Lidia nos contaba. O sea que no va tan mal la cosa, tenemos que seguir avanzando, ¿no? En este sentido, cuando profundizamos en qué contexto actúan los profesionales del empleo, nos damos cuenta que no solo actuamos dentro del aula, sino que cada vez aparecen más figuras y perfiles profesionales, y que cuando hablamos del formador, estamos hablando del gestor de formación, del director de formación, porque nosotros tenemos que intervenir desde la construcción, el diseño, el desarrollo, la evaluación, la impartición. En este sector además intervienen las políticas y los agentes sociales, son fundamentales. Y porque además partíamos de que formándonos nosotros como profesionales vamos a atender a todos los colectivos. Es una manera de actuar para todos, ¿no? Y de seguir creciendo. Bueno, pues hicimos esta revisión. Además revisamos la literatura, simplemente apuntarlas, no podemos entrar en la literatura que revisamos, que hay literatura, ya aparece. Por lo tanto, a nivel europeo ya es un tema que se está estudiando, que se está abordando, y por eso nosotros queremos involucrar a los alumnos de cuarto de pedagogía en que conozcan esta línea, en que vean en ella una salida y un yacimiento profesional para especializarse y formarse. Todo esto se concretó en un estudio, imagínense. Intervenimos tenemos profesionales en la formación dentro de las empresas, en la formación de desempleados y de ocupados de formación profesional para el empleo. El estudio nos teníamos que acotarlo, teníamos que centrarlo en algo porque obviamente no podíamos abarcar todo lo que quisiéramos. Entonces al final este estudio se concretó en analizar el estado de las competencias de dentro del aula. Ya nos gustaría a nosotros revisarlas todas, pero nos centramos en esa parte para establecer un principio. Entonces estudiamos los niveles de formación, la frecuencia con que nos formamos, el nivel de formación metodológica que tienen los profesionales que actualmente actúan en empleo, las dificultades que están teniendo dentro del aula y para poder determinar qué necesidades de formación tenemos y qué retos tenemos de futuro. Hay que decirle que cuando pasamos el cuestionario tuvimos la ayuda del Servicio Canario de Empleo para la distribución del cuestionario, que lo distribuyó entre sus centros colaboradores. Tuvimos dificultades para cuantificar el número de formadores que hay en Canarias, por lo tanto que tuvimos que centrarnos en la oferta formativa prioritaria para desempleados, porque podíamos hacer números partiendo de el número de cursos que se habían asignado en el 2011. Hicimos una estimación de profesores homologados que podían haber para a partir de ahí poder empezar a trabajar los datos de la investigación. Es curioso porque el cuestionario, pues, una parte fue donde le preguntábamos a los formadores en Canarias cómo se sentían dentro del aula, y hay que decir que tenemos todos una alta autoestima, un alto ego, funcionamos todos muy bien, pero bueno, los centros colaboradores a los que encuestamos, a los que entrevistamos, confirmaron que efectivamente tenemos un alto dominio y un alto nivel, y es muy interesante que estemos contentos y lo sepamos. Pero luego pudimos ver dificultades y necesidades formativas a la hora de preguntar y encuestar por hacer esas preguntas. Ya un poco entramos en conclusiones para poder seguir contándoles lo que hicimos. Nos dieron resultados, las conclusiones arrojaron datos. Al entrevistar centros colaboradores, entrevistamos tanto centros de gestión de formación para el empleo como empresas privadas para saber qué necesidades tenían y poder contrastar un poco. Las conclusiones fueron orientadas a los formadores, como sí que tenemos que trabajar más nuestro plan de formación, reciclarnos para sobre todo poder dar respuesta a estos profesionales que necesitan altas competencias para encontrar un empleo, y nosotros tenemos que disponer de esas altas competencias y sobre todo de esa capacidad de aprendizaje
nos permita construir formación de forma rápida, detectar necesidades y evaluar necesidades. Los resultados además estuvieron bastante relacionados con los centros colaboradores, es decir, lo que les decía, hay un alto dominio de competencias por parte de los docentes dentro del aula y coincide con la opinión de los centros colaboradores. Con respecto a lo que hablan del Servicio Canario de Empleo, pues tanto los centros colaboradores como los formadores opinan que hay una alta burocracia, que esa alta burocracia está impidiendo, que resta calidad a la calidad de la formación, a la intervención dentro del aula. Otra cosa que nos gustaría insistir es, por ejemplo, el no tener información previa de los alumnos antes del inicio de la formación, porque eso hace que entre la alta burocracia que tenemos que llegar, que la programación didáctica se haga bastante tediosa a la hora de elaborarla, además no tenemos información y hace que dentro del aula tengamos que estar actualizando los contenidos. Por eso les decía que salieron resultados bastante interesantes a tener en cuenta y a trabajar. Esto es el punto de partida en el que ya, bueno, me fui corriendo donde estaba Amador, más bien Amador, nos encontramos y decidimos en el 2012 planificar una pequeña experiencia para los alumnos de cuarto de pedagogía. En este año lanzamos una experiencia de aula, cogimos la asignatura de trabajo fin de grado para los alumnos de cuarto y les propusimos un reto. Teníamos un proyecto que se llama Efecto Tegueste, que había planteado el Ayuntamiento de Tegueste con Amara, un gabinete psicoeducativo, donde a través del Ayuntamiento de Tegueste está dinamizando los comercios, haciendo actividades de familia y educativos, y el reto que le propusimos a los alumnos fue alinearse al proyecto para ellas proponer el plan de formación de los comerciantes de la villa, que aprendieran a detectar necesidades formativas para los trabajadores. Al grupo de alumnas que se presentaron a la asignatura de forma voluntaria, se quedaron 3. Hoy tenemos a Cristina con nosotras, que es nuestro caso de éxito, una alumna aventajada que se va a quedar con nosotros en investigación y se queda trabajando con el equipo. Y bueno, lo que les ofrecimos fue talleres de formación relacionados con nuestras materias de empleo, y abrimos un espacio en la plataforma online, que este año tenemos que mejorar esa área, y les propusimos un plan de trabajo. Como al final las imágenes valen más que 1000 palabras, les dejamos, bueno, las reuniones, pudieron participar de las reuniones con el empresariado de Tegueste, que también trabaja de forma voluntaria en este proyecto. Pudieron intervenir en las actividades educativas, o sea, trabajaron de todo, trabajaron tanto detectando necesidades formativas como realizando actividades, como en los resultados de... ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien, me parece que estoy hablando mucho. Bien. Bueno, pues pudieron participar en las partes que ellas mismas quisieron, pero intentamos que participaran en todas las partes. Desde el análisis de resultados de cada dinamización que se hacía, desde pasar cuestionarios a los comerciantes y a los clientes de la zona de Tegueste, es decir, las involucramos en el proyecto y los resultados, que yo creo que es lo más importante, fueron su exposición a la hora del trabajo fin de grado. Hicieron unos brillantes trabajos y de hecho, como les comento, bueno, Cristina nos sacó ahí en la nota más alta, un sobresaliente su exposición a tribunal. Y nos hemos dado cuenta que es una manera de poder abrir una puerta a los alumnos de pedagogía a este nuevo yacimiento de empleo que principalmente necesita profesionales altamente cualificados con un alto dominio de competencias y una alta polivalencia. Y con esto pues yo creo que le toca a Amador para que hable del futuro. Con esto lo que hemos hecho hasta ahora, hemos intentado empezar de abajo para conocer el campo, aprender, y tenemos ventajas con Mónica, que como digo, ha trabajado muchos años al respecto, antes de dar el paso que queremos dar este curso y en los siguientes, y que consistiría básicamente en 2 líneas de trabajo. Una, en lo que se refiere a la formación, entendemos que, aparte de ser un buen nicho de empleo para los pedagogos,
no ceñirse exclusivamente a lo que es la educación formal, sino también pensar en estos otros ámbitos. Primero, ampliar la formación ya en el grado de pedagogía en lo que sería el practicum. El año pasado hicimos solo el trabajo de fin de grado, este año lo vamos a intentar hacer el practicum, es decir, las prácticas externas, que las hagan en entidades que se dedican a la formación para el empleo, y como consecuencia de la experiencia que vayan adquiriendo, que elaboren su proyecto o trabajo fin de grado. Que además debería de ser un proyecto que le sirva a la entidad que está trabajando, aparte de servirle a ellas para cubrir esos créditos de su formación, ¿no? Intentamos, por lo tanto, que el trabajo académico sea a la vez un trabajo, en este caso, profesionalizado. Y además, tenemos una ilusión a medio plazo. Para eso necesitamos tener un elenco de profesionales bien capacitados para poder ofertar un máster en formación para el empleo. Lógicamente, en el grado de pedagogía, todo lo que tenga que ver con la formación para el empleo va a ser básicamente lo que es las competencias más didácticas del asunto, ¿no? Pero no solo eso, como ya ha apuntado Mónica, para montar una buena formación de empleo hay que saber planificar, hay que saber enseñar, hay que saber detectar necesidades, también hay que tener dispositivos de investigación que nos permitan comprender mejor lo que está ocurriendo, y una cosa tan elemental, pero que, claro, en los ámbitos académicos despreciable, es saber hacer un presupuesto como es debido de cada uno de los proyectos que uno presenta, ¿no? Porque tú te puedes inventar la cosa más estupenda del mundo, pero luego eres incapaz de hacer un presupuesto viable, con lo cual... Claro, es que en ese sentido, perdona, pensamos que la administración, en la formación en el grado de pedagogía obvia un montón de esos contenidos. Son los profesionales que hemos tenido que formar fuera para saber los costes de la formación. Muy buena, jefe. No, bueno, pero eso en un máster cabe perfectamente, ¿no? Porque ya sería gente que ha terminado un grado y que se quiere especializar en ese campo. Porque ahí sí se daría toda la formación necesaria para poder ser gestor y formador de formación. Y por otro lado, una línea de investigación. Esta semana pasada, o la anterior, no recuerdo, estuvimos hablando con Lidia en las negociaciones que estamos manteniendo con el Servicio Canario de Empleo para implicarnos, para poder colaborar con ellos e implicarnos en este proyecto. Y por ejemplo nos decía, mira, a mí me encantaría saber qué impacto motivacional tiene la cualificación pedagógica para que los trabajadores se inspiren y sigan formando. Claro, ellos no tienen capacidad, como han visto, tienen 13 personas para hacer los certificados de cualificación, pero nosotros sí tenemos gente para poder investigar eso y ofrecerles esos resultados después al Servicio Canario de Empleo. Si tenemos un convenio, no son grandes cantidades de dinero, sino un problema de personas. Personas que en este caso están en formación, dirigidas por nosotros, pero que pueden proyectar esa investigación de carácter práctico, de carácter evaluativo, en este caso, o del tipo que sea, ¿no? Y, por otro lado, también tenemos que impulsar una línea de investigación más académica, más de carácter explicativo, para comprender mejor qué es lo que está ocurriendo. Mónica, uno de los temas que loca es decir, mira, que se está invirtiendo, pues se está invirtiendo un montón de dinero en formación para el empleo, pero nadie sabe los resultados que se están obteniendo. Yo no sé si vieron el domingo pasado un programa de Jordi Évole que hablaba de lo mismo, y decía, se está invirtiendo millones y millones, pero nadie dice, mire, estamos obteniendo estos resultados. Es difícil vincular formación y resultados de aprendizaje. Pero a lo mejor formación y empleabilidad, a lo mejor ir ajustando la formación a las necesidades cada vez más, a lo que piden las empresas, a lo que pide la administración, etc., ahí sí que podríamos avanzar un poquito más, ¿no? Como digo, y termino con esto, nosotros, en el ámbito de pedagogía, disponemos de herramientas conceptuales muy potentes, tanto desde el punto de vista de la formación, diagnóstico, etc., como de investigación. Se trata de ponerlas al servicio de una necesidad como la formación para el empleo, que como hemos visto es un motor de integración social, que es otro de